Ah, no. Pon la, Biden no quiero nada con él. pon la cartelera completa, a ver. Una galería, ¿no? Ajá. Okay. De nuevo, levanten la mano si nos escuchan. Buenos días a todos y a todas. ¿No están escuchando? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ajá. Pero no físicamente. Sí, sí. Eso es lo que quiero. Levanten la mano físicamente si me escuchan. Buenos días. Ajá. Villanueva, buenos días. Si hay algunos sitios donde sí. 46. Muy bueno. Aquellos. Yaracuy también. Ellos la semana pasada estuvieron conectados así, varios. Su gente no la veo ahí. Veo, Corpolé no los veo. ¿Están ahí? Sí, ya están ahí. Ya se conectaron. Ah, Corpolé me escucha. Universitario, está cara. Carla Iren. Carla Iren Boda. ¿Qué nombre está? Carla, sí. Vete con Cabe. Ah, okay. Hermano, la gente está escuchando, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Ahí está Ricardo Arjona. Yo también. Bueno, debe haber una especie de intermedio para que no busque nada. Y pácata. Perfecto, querido. Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha bien? Hagan la señal de costumbre. Bueno, muy buenos días a todos y todas las que están conectados de las diversas regiones del país. Hoy retomamos nuestro taller de formación de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca. Es una actividad fundamental que persigue precisamente que nuestros cuadros sindicales, cuadros de los CPT, tengan una visión de conjunto, una visión integral, nacional e internacional, de lo que hoy un elemento central que es la geopolítica. Y precisamente en esa onda, nuestro compañero, el profesor Rafael Chacón, coordinador nacional de esta comisión de formación, hoy va a disertar sobre la metodología de análisis de coyuntura. Esto significa que debemos dotarnos de una visión de conjunto, de una visión integral de la realidad nacional e internacional, y que debemos tener herramientas para precisamente estar ubicados en un momento tan complejo de esta tercera década del siglo XXI. Un momento de cambios fundamentales, de cambios importantes y que nos permiten, digamos, apreciar el momento de cambio que se está dando a nivel planetario de un mundo unipolar, occidental, a un mundo multipolar, donde las fuerzas emergentes del sur están dando una batalla histórica. Y ejemplo de eso, para significarlo brevemente, es la extraordinaria gira geopolítica, estratégica, futurista de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, precisamente a la nación emergente hoy fundamental como lo es China, en su avance económico, social, tecnológico, científico.
Entonces, desde esta mirada multipolar, pero sobre todo desde esta mirada de los trabajadores, de la clase obrera, desde el trabajo, es nuestra visión de formación. Entonces, dejo en el uso de la palabra para su exposición central al camarada Rafael Chacón. No, perfecto. Sí, eso lo vamos a hacer el video. Ya vamos a comenzar unos segundos, que llegó un equipo de grabación para que sea grabada la ponencia. Ya vamos a comenzar. Disculpen allá a los compañeros del interior del país. Saludos, saludos, saludos. Levanten la mano, me escuchan, me escuchan. Ya vamos a comenzar unos minutos, que se está instalando un equipo de grabación para que la ponencia quede grabada y la podamos utilizar todos en cada uno de sus equipos, sus sectores sindicales, los CPT, los delegados de prevención, etcétera, etcétera. Que están conectados en conjunto, míralos allí. Yaracuy. Yaracuy, uy, 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 uy. También en Corpoelec, en Marqués, hay un equipo también. Los compañeros de Corpoelec. Están saludando. Un saludo a los de Corpoelec que lograron en este embate nuevo contra la electricidad recuperar el sistema. Bien, compatriotas, queríamos felicitar a los compañeros de Yaracuy y los compañeros de Corpoelec allá en el Marqués. Ese ejemplo de ellos de reunirse en un sitio y convocar a los trabajadores para participar en la formación es algo que debemos imitar para que alcancemos el mayor número de personas en el programa de formación. Felicitaciones especiales entonces a estos equipos que se han conectado. Bueno, creo que ahora sí estamos listos, ¿no? Ok. Podemos comenzar, ok. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas nuevamente. Vamos a darle inicio a la ponencia. El eje temático que vamos a tocar hoy, como dijo Orlando Castillo, es sobre la metodología para el análisis de coyuntura. Toda concepción ideológica tiene un método de análisis. En este caso, el método de análisis que nosotros queremos aplicar es el método de análisis del material muy teórico dialéctico. A razón de eso, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, fíjense, normalmente antes de explicar esta parte, normalmente muchos de nosotros hacemos cotidianamente, semanalmente, análisis de coyuntura. Pero, digamos, tenemos una falla que no explicamos metodológicamente de dónde vienen nuestros análisis. ¿Ok?
De repente viene uno y en base a las noticias que le llega por vía internet, por vía WhatsApp, por las redes sociales, ve las noticias en el Canal 8, ve el programa de Diosdado Cabello, ve el programa del presidente Nicolás Maduro los lunes, y esos son insumos, evidentemente, que nos sirven para el análisis. Pero tenemos que aplicar una metodología para que el conjunto de los análisis que hagamos sean más precisos, dirigidos a la realidad que estamos viviendo. Por eso que la metodología que queremos explicar es la metodología justamente del materialismo histórico y dialéctico. Uno de los primeros elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta justamente es cómo concebir la realidad. Y la realidad, según el materialismo histórico dialéctico, es cambiante permanentemente. Todos los días hay un acontecimiento político, hay una situación que hemos vivido en relación a incluso lo que señala el quinto objetivo del Plan de la Patria, que tiene que ver con los cambios climáticos. Permanentemente, bueno, lo comentaba ahorita con Castillo, la situación que pasó en Libia, con el ciclón, la situación que pasó en Marruecos, y toda la onda calórica que hemos recibido recientemente. Bueno, así es la realidad también. La realidad es cambiante según parecido a cómo cambia hoy en día por los cambios climáticos la naturaleza. Y la realidad política, económica y social todos los días está cambiando. Es muy dinámica y ese es un elemento a tomar en cuenta para el análisis. Pero también en la realidad participa un conjunto de actores. Y el actor principal que participa es el ser humano, son los ciudadanos de cualquier ámbito del globo terráqueo. Pero para el análisis del materialismo histórico y dialéctico, lo fundamental también tiene que ver con que el hombre, la mujer, está conviviendo esa realidad en función de transformarla. Es un elemento a tomar en cuenta. Es decir, así como vemos históricamente que el hombre y la mujer transforman la naturaleza, nosotros estamos obligados a transformar la realidad. Y digo a transformar la realidad porque si nosotros estamos viviendo un proceso revolucionario, en nuestro caso, la revolución bolivariana, tenemos que transformar esa realidad en función de apuntalar a construir el modo de producción que queremos construir, que es el socialismo. Segundo elemento, entonces, esa es la concesión de la realidad, el primero que dije. El segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta de la metodología histórica y dialéctica justamente es nuestro proceso histórico. ¿Cómo concebimos la historia? ¿De qué manera la concebimos? Nosotros estamos acostumbrados, que es herencia del pasado, la Cuarta República, tiene como una concepción positivista, con una concepción que tiene que ver con el modo de producción capitalista, que nos cuenta la historia basada en héroes, acontecimientos, en fechas patrias, en el enfrentamiento entre la época de nuestra independencia contra el imperio español, los realistas y los patriotas, fundamentalmente. O nos contaban, por ejemplo, bueno, ya viene el 12 de octubre, y nos contaban que el 12 de octubre es la fecha del descubrimiento de América, del encuentro de dos mundos. Nos contaban en las escuelas, fundamentalmente nos aprendíamos la pinta, la niña de la Santa María, que Colón descubrió la América, etcétera, etcétera. Esa es la forma como nos explicaban la historia. Y la historia, desde el punto de vista marxista, la debemos concebir de una manera distinta. La historia de la humanidad es como decía Carlos Marx, es la historia de la lucha de clases. Si ustedes ven la historia de la humanidad, desde el primer modo de producción que existió, el modo de producción comunitario primitivo, hasta los últimos modos de producción, o los que existen actualmente, el modo de producción capitalista y el modo de producción socialista, todos los cambios que se dan en los distintos modos de producción es a través de la lucha de clases, fundamentalmente. No son elementos esquemáticos, que un día nació un modo y terminó el otro, no. Es producto de la lucha de clases. ¿Y cómo entendemos la lucha de clases? Porque mucha gente entiende que la lucha de clases de repente es un enfrentamiento de una clase con respecto a otra. No solamente es eso. No es un enfrentamiento en términos físicos, en términos de movilización. No, la lucha de clases tiene distintos matices. Si en una fábrica un sindicato acuerda una huelga contra el patrono, ya es un elemento de lucha de clases. Pero la lucha de clases también es de carácter ideológico.
¿ok? Cuando hablamos de carácter ideológico es que yo estoy en un foro, en una charla o en una reunión en cualquier espacio y se enfrenta y hay planteamientos distintos de confrontación ideológica que se pueden percibir ahí. Los compañeros nuestros que son encomendados para asistir, por ejemplo, a la conferencia de la OIT o en ese proceso de diálogo social que se está dando en la OIT, hay confrontación de ideas permanentemente. No solamente con los representantes de la patronal, en este caso Fedecámara, sino con las otras centrales sindicales en ese sentido. Ahí hay una concepción distinta que es parte de la polémica que se está dando actualmente, que tiene que ver con que ellos ahora se abrogan el planteamiento o el derecho a proponer una propuesta de aumento salarial, por ejemplo. Nosotros no estamos casados con esa propuesta y ustedes saben muy bien que la central ha venido planteando lo que tiene que ver con un programa de lucha en estos momentos por la construcción del socialismo que tiene que ver con los 9 puntos que nos aprobó el presidente el 1 de mayo. Entonces, ese es el segundo aspecto, el proceso histórico, cómo conseguimos la historia, cómo la conseguimos en función que tiene que ver con que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clase. Y el tercer elemento metodológico histórico de la dialéctica es que la realidad es histórica social, es política social, y debemos concebirla como una totalidad. No podemos haber un análisis que hagamos de la coyuntura aisladamente, Venezuela aislada del mundo, en forma particular. El mejor ejemplo que podemos ver en función de entender la totalidad es nuestro sistema, nuestro sistema, el sistema del ser humano, el sistema circulatorio, el sistema, que las partes forman un todo y el todo forma unas partes. Ese es el sentido de la totalidad. O un esquema que siempre utilizamos, pues. En el bosque, el árbol no lo podemos verlo aislado del bosque y el bosque no podemos verlo aislado del árbol. ¿Ok? Y ese es el sentido de la totalidad. Si no lo entendemos así, cuando hacemos análisis justamente, que al final vamos a hablar de eso, de la coyuntura, no podemos ver, evidentemente, o analizar, evidentemente, Venezuela aislado del resto del mundo. En una época, por cierto, en los años, principios del siglo, después de la Revolución Bolchevique, en 1917, más que todo en los años 40, el 45, cuando José Stalin estaba tenía el poder en sus manos de la revolución obrera bolchevique, él hablaba de una teoría del socialismo, un solo país. Eso es errado. No hay ningún país ni socialista ni capitalista que pueda coexistir por sí solo, ni política, ni económicamente, ni socialmente. Siempre tenemos que buscar las distintas relaciones fundamentalmente en ese sentido. Y ahí la importancia de que veamos los esquemas en función de la totalidad. Vuelvo y repito, las partes forman un todo, el todo forma las partes. Si a mí me afecta un organismo fundamental de mi cuerpo humano, que es el corazón, evidentemente el resto no deja de funcionar. De ahí la relación dialéctica. De eso se trata fundamentalmente. Es decir, siempre tenemos que pensar de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. De ahí el sentido dialéctico de las cosas. Y un elemento fundamental del materialismo histórico dialéctico tiene que ver con lo teórico y lo práctico. Es decir, toda la teoría que nosotros esbocemos de análisis de la realidad, la teoría que elabora la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores en sus cuestiones programáticas, el programa del partido del PSUV, que es una elaboración importante teórica, lo que señala el libro rojo, que el papel fundamental debe jugarlo la clase trabajadora en función de la construcción del socialismo. Ese esbozo teórico hay que llevarlo a la práctica. Si no lo llevas a la práctica, evidentemente no puedes construir eso que está gozado en el libro rojo, lo que tiene que ver con el socialismo. ¿Y la práctica cuál es? La práctica lo impulsa fundamentalmente distintos actores. Una práctica fundamental para impulsar el socialismo tiene que ver con lo que está expresado y tenemos expresado, por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución. Si hay algo que nosotros hemos avanzado en nuestra revolución bolivariana, tiene que ver con lo que está señalado en el preámbulo de la Constitución, es decir, la democracia participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural. ¿Qué significa eso? ¿Ha habido o no ha habido participación del pueblo y demostración de la democracia participativa y protagónica? Claro que sí, por supuesto. La mejor expresión son los consejos comunales, la mejor expresión son las comunas, desde el punto de vista territorial,
Y la expresión de eso, en términos teóricos, está expresado en la ley de los consejos comunales. Está expresado en las leyes del poder popular. Por cierto, actualizada recientemente este año, impulsada por la Asamblea Nacional y la consulta que se hizo con el pueblo en general. Pero en el ámbito laboral también tenemos elementos de participación, que es un elemento estratégico fundamental para el impulso de los cambios en relaciones sociales de producción capitalistas y socialistas, que tiene que ver con el impulso de los consejos productivos de trabajadores. También es una ley que fue aprobada en la última constituyente, por cierto, importante en ese sentido. De ahí el esbozo fundamental de lo que tiene que ver con los consejos productivos de trabajadores, lo que tiene que ver con el elemento teórico expresado en una ley y expresado en la práctica en el impulso del empoderamiento de la fábrica por parte de los consejos productivos de trabajadores. Pero no solamente el empoderamiento, se tiene que ver también con el elemento de participación protagónica de la clase obrera. Entonces, son 4 elementos. Para resumir esta parte, lo repito para que lo tengamos en cuenta. Uno es cómo concebir la realidad, que es cambiante, que tiene que ser transformadora. 2, cómo concebimos la historia de la humanidad, la historia de la sociedad, la historia de la lucha de clase. 3, entendido que esa realidad histórico-social, histórico-política, tiene que concebirse como una totalidad, ¿ok? Como elemento sistémico, las partes forman el todo forma las partes. Y el 4, teoría versus praxis versus teoría. Fundamental eso que estoy señalando. Pero para análisis de la metodología, también nosotros tenemos que caracterizar a los actores, porque como dicen en el argot beisbolístico, uno nunca juega solo, uno juega con un contrario, que este año, por cierto, de los Tiburones de La Guaira, Leonardo, de los Tiburones. Bueno, y entonces tenemos que caracterizar a fondo cuáles son los actores que actúan. Valga el término redundante, ¿no? Uno es, nosotros tenemos que caracterizar nuestro gobierno, nuestro Estado, qué tipo de Estado tenemos. Fíjense que el presidente Hugo Chávez Frías, cuando escribió la introducción o el preámbulo del Plan de la Patria, él señalaba que todavía estábamos en un Estado capitalista, de transición hacia el socialismo. ¿Recuerdan eso? Muchos que lo hemos leído. Bueno, y evidentemente seguimos ahí, en esa situación de tránsito. Es decir, todavía estamos en un Estado capitalista. Ahora, ¿hemos avanzado en un conjunto de cosas? Por supuesto que sí. Sobre todo desde el punto de vista social. El hecho de tener un sistema de educación bolivariana inclusivo, y teníamos un sistema excluyente antes. Antes uno para entrar a las universidades, y bueno, cuando yo entré a la Universidad Central de Venezuela, entré por comité de bachilleres sin cupo, comité de preinscritos. Y en la Constitución se establecía el derecho a la educación, pero no se llevaba a cabo en ese sentido. Y es parte de los avances que tenemos. Entonces nuestro gobierno es un gobierno que también tiene un carácter antiimperialista, tiene un carácter bolivariano, tiene un carácter que se respeta la soberanía, y no es como dicen algunos por ahí, que tiene un carácter neoliberal. Ojo con eso. Porque aquí no se aplica ningún recetario al Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial. Para nada. Aquí no hay elemento, y no hay reduccionismo del Estado, y no conlleva a la privatización de los servicios fundamentales como para hablar de algunas cosas que tiene tendenciales la política neoliberal. Lo otro que nosotros debemos caracterizar son los partidos políticos, tanto los de la derecha como el caso de los partidos que están a favor de la revolución, en este caso del pueblo patriótico. Si uno se pone a ver, pues lo pongo como ejemplo, los partidos de la oposición que tengan mayor capacidad de fuerza, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista movimental, pudiéramos decir Voluntad Popular y el otro de María Corina, ¿cómo que se llama? No recuerdo el nombre ahorita. 20 Venezuela. Son los que tienen, digamos, mayor preponderancia, mayor elemento de votos electorales, y están dentro de un ámbito que nosotros pudiéramos dar de la ultraderecha. Una de las cosas que nosotros podemos caracterizar a un partido político es leyendo su programa. Hacia dónde, qué características tiene, cuál es el planteamiento, en ese sentido. Igual que nosotros, de este lado. El primer partido político, evidentemente, es el PSUV.
¿Mm? Es un programa de carácter socialista, con una capacidad movimental inmensa. Es el partido que puede, y lo ha demostrado en estas últimas movilizaciones que por cierto, yo creo que siente un precedente innovador, importante, pues se están haciendo en zonas populares, en zonas barriales. Y bueno, un partido que está asignado por un aparataje electoral inmenso, inmenso. Hemos avanzado en el caso nuestro, la clase obrera, el tener ahora, hoy en día, la vicepresidencia de la clase obrera. Eso es importante, muy importante, porque ya la juventud del partido ya está, digamos, consolidada, construida, importante ese sector. Pero en el caso de la clase trabajadora también tenemos que avanzar mucho más. Bienvenido sea la vicepresidencia de la clase obrera, pero tenemos que avanzar mucho más. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Para resumirlo rápidamente en ese sentido, que nosotros tuviéramos trabajo político en cada una de las fábricas, en cada uno de los centros de trabajo, cosa que no existe desde el punto de vista del partido en función de la clase obrera. Bueno, y caracterizar cómo son las organizaciones sociales, las instituciones públicas del Estado, que también tenemos mucha crítica y autocrítica, que tenemos dos flagelos que nos carcome como si fuera un cáncer permanentemente, que es la burocracia y la corrupción. Venimos de unos hechos sin precedentes en el caso de las cripto y lo que tiene que ver con PDVSA, que conllevó al partido, al PSUV en este caso, crear y diseñar un código de ética en ese sentido. Uno de los temas que nosotros tenemos que discutir a fondo en este proceso de formación tiene que ver con la ética y la moral, lo que tiene que ver con los valores, los antivalores. La formación es un elemento fundamental, un componente fundamental para que no haya desvíos en función de lo que tiene que ver con el problema de la corrupción y la burocracia. Eso es fundamental hacer. Bueno, y lo otro que tenemos que caracterizar, por supuesto, son las clases sociales existentes. Es decir, porque cuando veamos más adelante lo que tiene que ver con las leyes de la dialéctica, tiene que ver con el problema de las confrontaciones, del tira y encoge en función de lo que tiene que ver con los enfrentamientos políticos e ideológicos. Y aquí podemos caracterizar una de las cosas que hemos venido diciendo, tiene que ver con el crecimiento económico en Venezuela, un crecimiento que, por cierto, algunos entendidos como la CEPAL señalan que va a cerrar en un 5% este año, y vemos expresado que el crecimiento está en unos sectores, digamos que pudiéramos decir emblemáticos de la economía, como el comercio, por ejemplo, como el sector farmacéutico. Lo hemos expresado en lo que tiene que ver con los supermercados que están surgiendo últimamente, pero todo eso, expresión del sector privado, expresión del sector privado. Y, por supuesto, el sector financiero sigue creciendo también. ¿Y cuál sector financiero? También el sector privado. Entonces, ahí vemos un crecimiento antagónico, es decir, cómo va el crecimiento político, económico y social de la sociedad en función de lo que impulsa el Estado, y cómo va el crecimiento en función del sector privado. Importante señalar. Bueno, hago énfasis en lo siguiente: la coyuntura debe verse desde una perspectiva nacional e internacional, ya lo decíamos, de manera dialéctica, utilizando el método de materialismo histórico dialéctico, analizándolo de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, tomando en cuenta la relación entre estos componentes. Otro elemento a estudiar de lo que tiene que ver con los elementos de análisis de la coyuntura es, ya lo decía, bueno, caracterizar la capacidad de convocatoria y de movilización de los distintos actores. Si vemos a la oposición, cada día está mermada más su capacidad de movilización, su capacidad de convocatoria, su capacidad de convencimiento a sus electores. Y más adelante voy a explicar eso, analizar su estado actual de su organización y sus instituciones. Y una cosa importantísima son los datos estadísticos. Siempre recuerdo a Chávez que citaba a Aristóteles. Aristóteles decía que los números hablan por sí solos. Y hoy en día, no es que anteriormente no se tomara en cuenta, pero hoy en día es importantísimo los datos estadísticos. Este es el último dato estadístico o numérico que pudiéramos señalar de importancia. Hay un déficit de 500.000 millones de dólares en relación a lo que tiene que ver con el presupuesto nacional de este año. Y eso tiene que ver con todo lo que hemos vivido, el problema del bloqueo.
Los datos, compañeros, compañeras, camaradas, camarados, como le gusta decir a nuestro presidente Nicolás, sobre todo lo que tiene que ver con el bloqueo, con las medidas coercitivas, son importantes. No tuvimos un año prácticamente sin poder vender una gota de petróleo. La piratería que nos hacían con respecto a lo que tiene que ver con la traída de buques con barriles de petróleo, barriles de gasolina iraníes que nos confiscó el imperio norteamericano, eso tiene que ver con esas cosas que hemos vivido. Entonces son elementos importantes a tomar en cuenta. Los datos estadísticos son importantísimos a la hora del análisis que tengamos que hacer metodológico de la coyuntura. No sé cuánto tiempo llevo ahí, Leo. Llevo media hora. 16 minutos 30 segundos. No, estamos a tiempo entonces. Bueno, fíjense. Hay un elemento que decía que tiene que ver. La dialéctica nos ofrece leyes generales, no la particularidad de cada proceso. Es decir, estas leyes son un fundamento de toda explicación de la realidad, pero también que afectan a toda la realidad, la naturaleza, la sociedad, el pensamiento, y que son objetivas independientes de la naturaleza humana. Marx y Engels enunciaron 3 leyes de la dialéctica. La primera ley es la de la unidad y la lucha de los contrarios. Fíjense una cosa. Voy a leer este texto y voy a explicarlo. Todo cambia completamente en cuanto consideramos las cosas en su movimiento, su transformación, su vida, en sus recíprocas interacciones. Entonces tropezamos inmediatamente con contradicciones. El mismo movimiento es una contradicción. Ya el simple movimiento mecánico local no puede realizarse sino porque un cuerpo en uno y el mismo momento del tiempo se encuentra en un lugar y en otro. Está y no está en un mismo lugar. Esto que parece así como una cosa, y lo es en cierta medida, de alto contenido, es mejor colocar ejemplos de qué significa esta primera ley de la dialéctica, es la ley de la unidad y la lucha de los contrarios. Fíjense, ¿por qué está luchando ahorita desesperadamente la oposición? La unidad. La unidad. Pero una unidad que no termina de llegar a acuerdo. La mejor expresión de su unidad son las primarias. La mayoría de los partidos de la oposición están para que se hagan las primarias. Pero ya vemos que hay candidatos o hay partidos políticos que están fuera de las primarias. Rosales, el gobernador de Zulia, se salió de las primarias el conde del Guácharo, y así pudiéramos contarlo, la situación de Acción Democrática, etcétera, etcétera. Es decir, una unidad que no parece unidad en su totalidad. Y hay una lucha permanente entre ellos, es la lucha de los contrarios, y desesperada por tener el poder. Y siempre está la carta debajo de la manga, la violencia. Ya lo viene anunciando hace 2 meses atrás el presidente de la República, el mismo vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, y es parte de la cotidianidad que vemos encontrada. Hay una frase famosa porque también veamos cómo también se expresa, cómo puede haber unidad de sectores que pueden ser calificados o pudieron ser calificados en su pasado como de izquierda, y cómo pueden coincidir con la derecha. León Trotsky decía que para caracterizar a la ultraizquierda y a la ultraderecha son como 2 polos opuestos que al final del camino se consiguen en la misma acera. ¿Qué ejemplo de eso tenemos ahorita concreto? Al Partido Comunista de Venezuela y a la ultraderecha venezolana. ¿Por qué lo digo? Porque están caracterizando, por ejemplo, al gobierno como un gobierno neoliberal y están confluyendo en un frente por la lucha de la mejora del salario de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas para calentar la calle, para hacer movilizaciones permanentes. Y vemos los anuncios, casualmente cuando se inicie el año escolar, que están llamando a movilizaciones, a la posibilidad de paralización de las clases
a partir del mes de septiembre, o sea que las clases realmente van a empezar en el mes de octubre, pero esto explica como una de las primeras leyes que tiene que ver con la dialéctica, que señala y profundiza Carlos Marx y Federico Engels, en función de cómo nos sirve para el análisis de la realidad, cómo nos sirve para el análisis metodológico de la coyuntura, que es la ley de la unidad y la lucha de los contrarios. Por cierto, en esta gira realizada por el presidente y por todos sus ministros, de los acuerdos los 31 acuerdos, nada más y nada menos, 31 acuerdos que se firmaron, yo creo que eso es histórico. Yo creo que no sé si habría que revisar si en un momento de los gobiernos pasados, la Cuarta República, se firmaron tantos acuerdos con un país. Yo no recuerdo. No sé si Castillo se recuerda algo que haya sido parecido, ni recuerdo tampoco en los periodos del propio comandante Chávez tantos acuerdos que se hayan firmado. Una cosa emblemática. En algún momento tendremos que hablar sobre eso porque ya lo mencionaba Castillo, que decía que en la gira escuché, pero no escuché la explicación concreta que citaba Nicolás, ya lo ha hecho en otros momentos, el presidente Nicolás, en relación a la segunda ley de la dialéctica. Él hablaba y mencionaba la ley de transición de la cantidad a la cualidad. ¿Cómo combinamos dialécticamente la cantidad con la cualidad? Yo pongo un ejemplo, siempre me perdona, pero siempre acudo a lo educativo, por ser profesor. Acudo a lo educativo porque si hay una cosa no podemos sentirnos orgullosos de este proceso de la revolución bolivariana, es en el campo educativo. Con todos los bemoles que tengamos, con todas las problemáticas que tengamos y sobre todo las afectaciones que tengamos, sobre todo por producto del bloqueo y las medidas coercitivas, ¿no? Pero fíjate, decía yo anteriormente, nosotros venimos de un proceso de una educación excluyente, que era casi imposible entrar al ámbito de la educación universitaria. Y ahora estamos en un proceso de educación inclusiva. Nosotros fuimos considerados el 5º país del mundo con mayor matrícula estudiantil universitaria. Logramos el proceso de alfabetización, 2005, recuerdo, 1.500.000 ciudadanos y ciudadanas alfabetizados. Eso es una expresión concreta desde el punto de vista cuantitativo, pero que se expresa también en lo cualitativo, porque bueno, en el ámbito de la educación, es una polémica de años que tenemos, se habla de la calidad educativa y que la calidad educativa está concebido en función de unos indicadores que establece la UNESCO y que la calidad está concebida, para ponerlo en términos más entendibles, tiene que ver con la medida de lo que tiene que ver con el puntaje académico a nivel tanto de educación media como de educación universitaria. Para mí, en el sentido de que ya una señora que fue de 90 años haya sido alfabetizada, ya cambia su calidad de vida, ya cambia la calidad de su instrucción académica fundamental. Ya eso es calidad, fundamentalmente desde el punto de vista educativo, de manera de ver. Bueno, hay una combinación de lo que es cómo se expresa la cantidad, la masificación que hemos tenido de la educación y cómo se expresa cualitativamente también. Lo que tiene que ver con los indicadores económicos, que lo hablamos recientemente, o lo decía yo al principio, es decir, eso no es favorable a la recuperación económica. ¿Van a ser favorables esos 31 acuerdos de entendimiento con China, la República Popular de China? Evidentemente que sí. Pero eso tiene que tener expresión cuando hablamos de ese cuarto elemento que hablamos del materialismo histórico dialéctico, esa teoría tiene que expresarse en la práctica. ¿Qué aspira la clase trabajadora en estos momentos con la situación de deterioro y polarización del salario? Que todos esos acuerdos se expresen en un rendimiento económico favorable y que evidentemente se exprese a un futuro cercano la posibilidad de que el incremento salarial venga lo más pronto posible, ¿verdad, Padrón? Correcto. ¿Ah? A favor del conjunto de la clase trabajadora. Bueno, ahí explica el segundo elemento de la ley de la dialéctica. La tercera ley nos habla de la ley de la negación, En la dialéctica, negar no significa simplemente decir no.
o declarar inexistente una cosa o destruirla de cualquier modo. Toda determinación o limitación es negación. Además, la naturaleza de la negación dialéctica está determinada por la naturaleza general primero y especial después del proceso. No solo tengo que negar, sino que tengo que superar luego la negación. Esta ley completa la anterior explicando el modo en que se resuelve la contradicción, dando paso a una realidad nueva que contiene aspectos positivos de lo negado. Es decir, Venezuela vivió una última dictadura, militar me refiero, que fue la de Pérez Jiménez. Y vino un gobierno de transición que fue con la Junta Patriótica y luego vino el primer gobierno de la llamada Cuarta República, por decirlo así. ¿Ok? Exacto. Ese gobierno del Pacto de Punto Fijo, como lo señala el compañero correctamente, traición que se le hizo al pueblo, traición que se le hizo a otros sectores de la Junta Patriótica que lo presidía incluso Fabrizio Ojeda, negó el gobierno anterior y luchó contra el gobierno anterior. ¿Ok? Y nace un nuevo gobierno. De ahí la expresión de la negación de la negación. Y luego viene, por supuesto, el gobierno de la Quinta República. Es decir, ese proceso histórico niega lo anterior y nace un nuevo proceso. Es la negación de la negación. Un poco para explicarlo como ese ejemplo fundamental, ¿no? Entonces de ahí lo fundamental que tiene que ver con la aplicación de las tres leyes de la dialéctica. Pero luego surge históricamente, después de la Revolución Bolchevique que se hizo en 1917, un planteamiento de una cuarta ley de la dialéctica. ¿Y quien lo impulsa? Es un historiador y filósofo denominado George Novak, que les recomiendo ese libro. El libro se llama La Ley del Desarrollo Desigual y Combinado. Ley del Desarrollo Desigual y Combinado. Esta nueva ley que propone George Novak tiene que ver con que hay países, fíjate, que incluso se denominan desarrollados, otros entendidos de la ideología capitalista lo llaman subdesarrollados, otros llaman países dependientes, países coloniales, países semicoloniales. Nosotros no podemos negar que los Estados Unidos es un país desarrollado económicamente, pero fíjate cómo cambian las cosas. Para que veamos, fíjate que él habla de desarrollo desigual y combinado. Yo diría que hoy en día los Estados Unidos tienen un desarrollo desigual. ¿Por qué desigual? Porque desde el punto de vista social es un país que se está deteriorando. Aquella famosa frase de Rosa Luxemburgo, socialismo barbarie, hay expresión de barbarie no incipiente, bien masificada que se está dando en los Estados Unidos. Dos elementos que pudiéramos poner como ejemplo. Uno es, todos los años, lamentable, hay asesinatos de algún joven que se droga y le dispara en una escuela, en una sala de cine, en un supermercado, y olas de muertes de ciudadanos y ciudadanas norteamericanos. Creo que este año, estamos en el mes de septiembre, lleva más de 500 asesinatos de ese tipo en las ciudades de Norteamérica. Pero lo peor que está pasando ahora es la aplicación de la nueva droga, el fentanilo, que parecen unos zombies. Actúa en el sistema nervioso central y por eso ustedes ven la doblez que tiene en el cuerpo. Han visto, me imagino, los videos por las distintas redes sociales que se expresan ahí. Expresión de la barbarie. Ahí se expresa un desarrollo desigual y combinado. Fíjense cómo se da la situación en el caso nuestro de Venezuela. En el caso de nuestro Venezuela, hemos tenido un desarrollo importantísimo desde el punto de vista social. El ejemplo que colocaba el caso de la educación. El ejemplo de la participación del pueblo venezolano en la toma de decisiones, ¿ok? Que es expresión de nuestra democracia participativa y protagónica. Eso es un gran desarrollo de nuestro pueblo. Ahora, producto del bloqueo, producto de las medidas coercitivas, nos hemos atrasado en aquello que siempre cita nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que hemos retrocedido en el estado de bienestar que conseguimos a inicio de la revolución en el periodo de la presidencia del comandante Chávez. A nosotros nos gusta como central no hablar del estado de bienestar social, sino nos gusta hablar del estado de bienestar socialista.
Y esto lo acoto y aprovecho en esta ponencia, porque es importante que nosotros permanentemente propagandicemos y hablemos del socialismo, porque es lo que estamos apuntando a construir, que es el modo de producción que queremos, socialismo la bolivariano, fundamentalmente, porque una vez es ver al unísono al presidente solamente hablando del socialismo. Yo siempre recuerdo a Chávez. Chávez le decía a los ministros, bueno, ¿dónde está el socialismo que tú estás aplicando ahí en el Ministerio de Comunicación, por ejemplo? Y esa es parte de las cosas que tenemos que ver, es parte de las cosas que tenemos que autocriticarnos, ¿no? Bueno, yo quería cerrar colocando como ejemplo algunas cosas que tienen que ver con la coyuntura actual. Entonces, fíjate, el cierre de esta metodología son las cuatro leyes que yo apunté de la ley de la dialéctica. Las tres leyes que escribieron y profundizaron y estudiaron a fondo Carlos Marx y Federico Engels, y la ley propuesta por el norteamericano George Novak, historiador y filósofo, a principios de los años del siglo pasado. Fíjense cómo pudiéramos aplicar estos ejemplos de las leyes de la dialéctica en la situación actual. El continente africano, lo hemos venido analizando mucho en las reuniones semanales de la central. Fíjense cómo se dan las contradicciones y no se dan elementos tradicionales. Hay como tres o cuatro elementos que nosotros tenemos que hablar permanentemente de lo internacional. En este caso, el continente africano. Y digo continente africano porque se da un golpe de Estado en Níger y anteriormente, años anteriores, también se han venido dando distintos golpes de Estado. Pero tiene una característica distinta a como pudiéramos exponer un ejemplo, y a eso me voy a referir ahora, al golpe que se dio en Ucrania hace unos años atrás, que tiene un corte y un carácter fascista. El caso de Ucrania. Pero esto de Níger, ok, gracias. Estaban apuntalando el tiempo acá. Pero el caso de Níger es absolutamente distinto y llama poderosamente la atención. Algunos por ahí, algunos escritos que yo he leído, algunos artículos de opinión, lo compara incluso con el golpe, no el golpe, la insurrección militar comandada por el comandante Chávez, del 4 de febrero de 92. Pero este golpe que se dio en Níger tiene un carácter patriótico, nacionalista. La primera medida que ellos hicieron es que no salía más uranio del territorio de Níger y no salía más oro, que son los elementos de riqueza natural que ellos tienen. Fíjese que el uranio se está vendiendo a 0.80 céntimos de dólar apenas. Y el uranio era para abastecer a todo lo que tiene que ver con la energía atómica que está impulsando el imperio francés en su territorio. Pues, y ahora se está vendiendo a más de 200 dólares, no sé en qué rubro, si es de kilo, cómo es la cosa que se vende allá, en ese sentido lo que es el uranio, cómo se mide. Pongo esto como ejemplo porque son golpes de Estado con una característica absolutamente distinta. Y inmediatamente se paralizó todo el envío de uranio y oro a Francia, y hay una situación en la cual, una vez más, el imperio francés, y con apoyo del imperio norteamericano, la posibilidad de intervención a Níger. Y la importancia que tiene que ver de la hermandad de los países africanos, ahí mismo lo que es Burkina Faso y lo que es Mali, dijeron que si hay intervención, ellos movilizaban a su ejército de esos países. Pero la otra importancia es las grandes movilizaciones de apoyo que tiene el gobierno militar ahorita de Níger. Incluso respaldaron la medida que ellos asumieron en estos momentos, hace unas semanas atrás, de que ya decidieron que iban a estar 3 años en el mandato y luego llamaban a un proceso posible electoral. Pongo eso como ejemplo porque vemos expresado ahí las contradicciones, como dice un poco la ley de la unidad y los contrarios, que se expresa en la primera ley de la dialéctica en ese sentido. Y otro elemento que tenemos que tomar en cuenta en lo internacional es el caso de Ucrania, que muchos ven o lo caracterizan, sobre todo la derecha o el capitalismo general, como un enfrentamiento de Ucrania contra la Federación Rusa. No es así, así no lo debemos ver. Es un enfrentamiento del imperio norteamericano
de la OTAN contra la Federación Rusa. No es una guerra de un país con respecto a otro, no es así, no es así. Y se da un golpe de carácter fascista. Pero ahí es donde tenemos que, utilizando el método del materialismo histórico dialéctico, hacer una retrospectiva histórica que era ucraniana. Acuérdense cuando se dio la revolución bolchevique, la revolución rusa, en 1917, Ucrania era una de las repúblicas socialistas soviéticas. Puede ser, la Rusia antes se llamaba URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esa era una de las repúblicas. Y un elemento también más reciente, que el año pasado y este año, se hizo un referéndum donde había provincias que estaban dispuestas a adherirse a la Federación Rusa. Entonces, como vemos ahí, también se da una situación de carácter dialéctico en función de esa situación que vemos. Y el otro elemento que no podemos pasar desapercibido en lo internacional es lo que hablaba Castillo en su introducción y un poco lo que nos ha expresado de hace unos años atrás cuando caracterizaba el presidente obrero Nicolás Maduro de la nueva época, las 3R.net. La nueva época. Se está construyendo un nuevo orden mundial. Y se ve la contradicción entre lo unipolar del imperio norteamericano y lo multipolar y pluricéntrico que se ve de la construcción que se ve expresada ahora en los BRICS. Ahora en los BRICS. Aquello que habló el comandante Chávez de la posible moneda latinoamericana a través del Sucre, ya parece que hay una moneda ya lista, y a lo cual ya aparecemos por ahí, por cierto, en un billete, República Bolivariana de Venezuela en los BRICS. Ahora tiene un carácter más mundial, no es Latinoamérica nada más, y el Caribe. Entonces, son elementos que tenemos que ver y tomar muy en cuenta. Y por supuesto, ver lo de Venezuela. Ya hablé lo de la oposición. Siempre que nosotros no olviden esto, hacer una caracterización, de hablar de la situación nacional, una caracterización de la coyuntura actual, siempre tenemos que ver cómo actúan los contrarios, cómo actúa el enemigo. Y ya habíamos hablado de la situación de las primarias de la oposición. Fíjense que un elemento que pasó recientemente. Estaba una vicepresidenta de la comisión de las primarias que renunció porque no ve las condiciones adecuadas. Recientemente, esta semana, la semana pasada creo, un representante de Falcón que tiene que ver con las primarias dijo también que no había condiciones para hacer las primarias. Es decir, parece lo que ha venido diciendo Diosdado en su programa, parece que es premonitorio, ¿no? Que lo más probable es que no haya primarias en el sector de la oposición. Eso es preocupante porque, y lo otro que es preocupante, uno no sabe que la candidata que pueda ganar, la inhabilitada María Corina, tendrá una carta escondida bajo la manga en función de buscar los elementos de violencia de la cual tenemos que estar presentes. Bueno, y cierro que, bueno, señalando que en relación a la coyuntura, hablando de las contradicciones, nosotros hemos venido planteando un programa de lucha que fue aprobado el 1 de mayo por el presidente de la República, a raíz de la movilización que hicimos y los acontecimientos del 1 de mayo, que tiene que ver con el programa de lucha de los 9 puntos. Nosotros hemos caracterizado que eso tiene un carácter de socialización del salario. ¿Por qué? Dos elementos, por ejemplo, que tienen. Lo que estamos impulsando, que fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional de la Ley de Vivienda y Hábitat, es para buscar que las condiciones del trabajador y la trabajadora socialmente tengan el hecho de tener una vivienda, ayuda al problema de tus condiciones de vida. Apuntalar a fortalecer cada vez más el Sistema Público Nacional de Salud. Por cierto, uno de los acuerdos de entendimiento con China tiene que ver con el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud. Qué casualidad. Tiene que ver también con la Ley de Vivienda y Hábitat. Hay un acuerdo también en relación a eso, los 31 acuerdos. Pero también tiene que ver, fíjense, volviendo al problema del materialismo histórico dialéctico, tenemos una ley, que es la ley del impuesto a las grandes capitales. Esa ley, cuando la aprobemos, cuando la impulsemos, cuando la debatamos, va a tener muchos enemigos. Y el enemigo principal, evidentemente, va a ser la clase burguesa, porque lo vamos a afectar a ellos. Es decir, y que esos impuestos, cuando se recauden, vaya en función de favorecer al pueblo y a la clase trabajadora fundamental. Para hablar de dos cosas
donde habla de todas las cosas que tienen que ver con los 9 puntos. Y cierro hasta ahí, me perdonan los temas. Ok, tiene la palabra Leo, Nardo Caraballo. Bueno, vamos a hacer un acto para darle la bienvenida a los compatriotas del Viceministerio del Trabajo para la Educación. La compañera Juana, el compañero Jonathan, y por ahí está también Rafael, el caballo de batalla de la formación. Bienvenido, sí, Rafael. Bien, le queremos la bienvenida porque el ministerio, el Viceministerio para la Educación va a trabajar en este proyecto que estamos iniciando hoy de el Centro de la Escuela de Formación Política de la Central Bolivariana. También próximamente se va a incorporar los compañeros del INSES, que pasa al Ministerio también del Trabajo. Y así vamos a ir haciendo una suma de todas las voluntades para conformar una gran escuela de formación política. Bueno, mira, ahora viene un espacio donde las personas participan, preguntan, dudan. Lo que le vamos a agradecer, como tenemos como 70 personas, más de 70 personas conectadas, entonces 70 no, hay más de 70 personas conectadas, 70 son las conexiones, 73, 73, pero hay sitios donde hay más de 10 personas, incluyendo esta sala que tenemos como 15 personas. Entonces, le vamos a pedir que sean concretos, que sean breves, para que la discusión sea fluida. Todo el mundo sabe, ya pidieron la palabra en Yaracuy. Ajá, van pidiendo la palabra con la mano y vamos dándole su derecho de palabra. Los compatriotas de Yaracuy, que hay un grupo ya, vamos a darle pantalla. Pon pantalla grande de Yaracuy para que se vea. Adelante, Yaracuy, tienen la palabra. Enciendan el micrófono. No, él tiene que pedir que abra. Encender el micrófono. Ahí. Ahí está. Ok. Ponlo en grande para que todo el mundo... Ay, 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 ay. Uy, 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 uy. Aquí está la clase obrera de Yaracuy. Ay, 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 ay. Toma. Uy, 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 uy. Aquí está la clase obrera de Yaracuy. Que viva la patria. ¡Viva! Viva la clase obrera. ¡Viva! Bueno, un saludo bolivariano, socialista, revolucionario, antiimperialista y profundamente chavista desde Yaracuy. Desde aquí nos encontramos un promedio de 35 líderes sindicales de la clase obrera patriota bolivariana, socialista, antiimperialista y profundamente chavista de Yaracuy, reunidos desde el salón de sesiones del Consejo Legislativo del Estado de Yaracuy. Hemos convocado en un solo punto de conexión desde Yaracuy a la vanguardia obrera. Estamos todos los líderes sindicales de todos los sectores, incluida la juventud obrera de la Central Bolivariana, del Partido Socialista de Venezuela, los líderes del sector construcción, sector alimentos, sector automotriz, sector educación universitaria, sector educativo y bueno, entre muchos líderes del sector público. Nosotros hemos escuchado atentamente lo que es esta videoconferencia con el tema tan importante como lo es ese análisis de la coyuntura nacional e internacional. Y desde Yaracuy, con esta vanguardia, formándonos gracias a la Central Bolivariana, a nuestro presidente Will Rangel, a por supuesto a Rafael Chacón, Orlando Castillo, que nos acompaña, al compañero Leonardo Caraballo. Estamos aquí presentes, pues, formándonos y atentos, y vamos a estar los próximos 3 viernes que vamos a tener esa formación desde este espacio, desde este punto de conexión, lo que es la vanguardia, como ya lo dije, para formarnos y posteriormente ir a nuestras bases a llevar esta información. Por eso es lo importante y felicitamos a la Central Bolivariana por la grabación de esta videoconferencia, ¿verdad? Que después esperamos, y esa es una pregunta que tenemos, esperemos que nos pasen esa grabación para nosotros poder desplegarnos hacia las bases e inclusive reproducir este audio o este video que vamos a obtener de la Dirección Nacional de la Central. Un saludo a nuestro ministro Francisco Torrealba y a toda la Dirección Nacional de la Central que nos está brindando esta videoconferencia el día de hoy. Muchísimas gracias y saludo bolivariano desde Yaracuy.
Gracias a los de Yaracuy por estar conectados en colectivos. Vamos a ver quién más tiene el derecho de palabra. Vamos a ver. Orlando Contreras, pero eso es para que nos cante una canción. Mira, a ver, ¿dónde está el derecho de palabra? Pues aproveche que tenemos un espacio limitado de tiempo. Fíjense, vamos a colocar entonces para registrar a todos los que están participando en el día de hoy. Ahí Carla va a pasar una comunicación para que ustedes se conecten y llenen ese cuestionario. Ya lo pasé para el grupo de WhatsApp. Y ya lo pasaste para el grupo de WhatsApp. Y los que están reunidos en grupo, como Amazonas, como Yaracuy, como los compañeros de Corpuelé, como los compañeros de la juventud que están en varios sitios de Venezuela, también lo llenen no solamente el que está conectado, sino todos los que lo acompañan. Bueno, seguimos con el derecho de palabra. Se vale también a los que están presentes. ¿Quién? Ajá, en Lara. En Lara hay más de 40 personas conectadas en la misma sala. Un aplauso para Lara. Ahí está hablando Contreras, de Alimentos Kelo. Adelante, de Aragua. Adelante, ¿cómo está? Buenos días. Le habla César Rebolledo, presidente de la César, está ahí. Federación Boliviana. Aquí, bueno, primero, bienvenido a todos. Una gran felicitación, un gran abrazo revolucionario. Aquí estamos, pues, aproximadamente 20 personas, dirigentes sindicales. Aquí está hablando Contreras. Está el vicepresidente de la Federación, Juan Ruiz, Nelson San, Pablo Castillo. Está nuestra querida gente de Sucre, de la estructura territorial, la camarada Maura García, luchadora de la Federación Bolivariana, y bueno, algunos dirigentes sindicales y algunos trabajadores que forman parte de los consejos productivos de trabajadores. Desde aquí de Aragua, pues, como siempre, prestos a asumir las responsabilidades y los compromisos que desde allá, desde Caracas, de nuestra gran central bolivariana, se nos oriente. El responsable de la formación por parte de la Federación Bolivariana de Aragua, que es el compañero Nectal Parra, en este momento está atendiendo una entrevista allá afuera que le están haciendo aquí en Maracay. Bueno, entonces, siguiendo las instrucciones, repito, de ustedes, celebramos esa tremenda iniciativa, esa tremenda forma de dirigir a las masas, a los diferentes estados, el compromiso de formarnos para, como dijo el compañero de Uyuyuy, Ayayaya, de la CUI, Canto, llevarle pues a nuestros trabajadores, a nuestros dirigentes sindicales, a nuestros consejos productivos de trabajadores, a nuestros legados de prevención, toda esa información y toda esa formación que nosotros hemos iniciado precisamente, ya vamos por el segundo módulo para los trabajadores de agua. Yo repito, los felicito a ustedes, a Rafael, a Orlando, a ti, Caraballo, y a todo ese gran equipo que ha hecho grandes esfuerzos para tratar de unificar los criterios, debatir y tratar de resolver las contradicciones que podamos tener a lo interno. Nos estamos enfrentando en este momento, lo decía Chacón, a una gran desestabilización generada por los grupos de oposición de la ultraderecha, encabezado por la compañera, se puede decir así, María Corina, que está buscando desde allá, desde esos medios, que el imperialismo norteamericano genere aquí en Venezuela nuevos intentos desestabilizadores. Y nosotros estamos preparados para derrotar cualquier intento que traten de implementar aquí en el país. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Venceremos y venceremos!
Ok. Aló. Los compañeros de Lara, por favor, los compañeros de Lara tienen el derecho de palabra. Adelante. Pero de qué nos pongan ahí. ¿Se escucha? No, siéntate y yo te Adelante. proyecto. Buen día a los camaradas de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca de Lara, a nuestra central bolivariana. Desde acá desde Lara, bueno, ¿Dónde está ese? En la pantalla. vemos con mucha alegría, pues, que por fin la central se abocó al problema de la formación. Felicitaciones a todos los camaradas que hoy en día llevan adelante esta dura tarea que es fundamental para consolidar el proceso bolivariano y, por supuesto, la posibilidad real de que nuestro camarada Nicolás Maduro el próximo 2024 vuelva a coronar la victoria y continúe el desarrollo del proceso en función de reivindicar los derechos de todos los pueblos, no solo del pueblo de Venezuela, sino de todos los pueblos que luchan hoy contra el capitalismo y el imperialismo. Aprovechamos la oportunidad también para saludar. Hoy con los trabajadores se encuentra presente la camarada Nereni Rodríguez, responsable de los CPT acá en el estado Lara. También hemos sido acompañados por la camarada Yelitza Morales, que es la responsable de formación del PSUV y que está acá presente porque también tenemos la Escuela de Formación Proletaria con la camarada Carlín. Estamos armando la trabuca para continuar este proceso de formación que inicia hoy la Central Bolivariana. Además, tenemos también el acompañamiento del camarada William Montesino por el INSACER y el camarada Richard Vega, que recientemente nos llegó acá a la coordinación del Ministerio del Trabajo. Aquí es un equipo de combate. Los trabajadores, por supuesto, de las diferentes sindicatos y organizaciones de trabajadores acá en la región. Y bueno, esperamos darle continuidad a este proceso. En relación al tema que se tocó hoy en la mañana, quisiéramos después aclarar con el camarada Chacón. Mi felicitación por la exposición que acaba de hacer, pero en cuanto a la cuarta ley, para nosotros la cuarta ley la impulsó fue Lenin, cuando planteó la posibilidad del socialismo en un solo país y la posibilidad de que se rompiera en el punto más débil de la cadena imperialista el proceso, el modo de producción capitalista. Y eso fue lo que de alguna manera le permitió a Lenin impulsar con el partido bolchevique y por supuesto el pueblo de Rusia llevar la revolución en 1917. Sin embargo, bueno, vamos a revisar a ese tal George Noble a ver realmente qué fue lo que propuso en torno a la dialéctica. Creo que es el método fundamental para poder comprender en su justa medida, en movimiento, en desarrollo permanente, entrelazado, como lo planteó el camarada Chacón, en su totalidad, el proceso que hoy vivimos, no solo en Venezuela, sino en el mundo, en la lucha histórica contra la explotación capitalista y por la posibilidad real de construir el socialismo, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Hasta la victoria siempre, camarada. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el camarada Nicolás Maduro! ¡Que viva! Pero muchas gracias a José Novoa, quien es el presidente de la Federación Bolivariana de Trabajadores del Estado Lara. Ponme un momentico el chat para ver qué saludos hay ahí. Hay 50 interacciones. Vamos a leer algunas. Una manera también de participar. De CanTV Amazonas, saludos desde Amazonas. No he podido escuchar nada. Tienen que activar el sonido. Busquen allí en su máquina que estén conectados y no escucha, pues. Vamos a tener que hacer un breve tallercito para activar el Zoom. Pero eso fue temprano, a las 9:45 minutos. Nancy Serrano de Táchira, saludos. Nancy Serrano de Táchira, mujeres trabajadoras, ya va, se me movió. Mujeres trabajadoras y movimiento de emprendedores y de producción. Bueno, excelente proceso de formación, etcétera. Desde Monaga presente la juventud y las mujeres y los CPT. Ahí está.
Sí, no, la juventud obrera, vamos a felicitar a la juventud obrera que está conectado en casi todo el país. Un aplauso para la juventud. La generación de relevo. Juventud de la Central, Jesús Gámez, desde Guárico, saludos desde Guárico, también de la juventud. Víctor Salas, desde Táchira, saludos desde Táchira, y es del sector de los adultos mayores. Salimos a flote los adultos mayores. Las mujeres, Xiomara Rojas, las mujeres trabajadoras de Monagas, saludan. Eury Bardín, saludos desde Caracas, desde la Comisión de Seguridad y Defensa de la Juventud Obrera. Rosa Peñas, desde Mérida, también nos saluda. Registro de participantes, bueno, ahí está la lista del registro de participantes, cómo se conectan, que acá felicitaciones a Carla Van Estrales que hizo el registro en un momentico. Gracias, Carla. Desde Táchira, Poveda, quien por cierto estaba pidiendo la palabra. Tiene la palabra entonces Poveda. Adelante, Poveda. La participación del Viceministerio del Trabajo. Adelante, te escuchamos. ¿Dónde estáis? Ajá, Poveda. Estás habilitado para hablar. Tienen que activar el audio. Bien. Tienen que estar pendiente allí porque sí, Carla, el curso de cómo conectarse a Zoom y no morir en el intento, hay que hacer. Hay que hacer esa cuestión. Bien. Bueno, mientras Poveda se conecta, ¿qué pasó, Poveda? Raúl Roma. Bueno, vamos con Raúl Román. Pavel Ávila. Saludos de Carabobo, conectado el equipo de Carabobo, camarada. Saludos. Adelante. Ahí dice Pavel Dávila. Entonces, identifíquense quiénes están con Pavel Dávila allí y quiénes van a hablar. Activen el audio de ustedes. De Mérida. Ahora sí. Habla Alcides Aguiar, presidente de SINAFUN, seccional Mérida. Aquí están todos los camaradas y compatriotas pertenecientes a la Central Socialista de Trabajadores, seccional Mérida. Los CPT, los delegados de prevención, INSACEL, Milicia Bolivariana, están los sindicatos de obreros y administrativos, de educación, y están los de transporte y los compatriotas de Citras, de Salud, Citrasalud Mérida. Rafael, como buen docente te escuché tu disertación. Lamentablemente logramos sintonizar tarde y escuché a partir de la sustancia del método histórico dialéctico de Marx, de Lenin y del propio camarada Mao. Alcancé a escuchar la contradicción y lucha de contrarios, que es el resumen de la primera ley que empuja la contradicción
como motor de cambio en las sociedades humanas. Y en estos momentos acepto que es así, ya que se está dando una enorme contradicción entre los pueblos del tercer mundo que desean su liberación, su emancipación y su independencia en contra de las viejas, vetustas y dominantes naciones europeas de la Europa occidental y Estados Unidos, que han pasado a ser subordinadas al dominio norteamericano, que emerge como rector de ellas desde el 45, cuando emergen con el control de la energía nuclear como primera potencia. Efectivamente, aquí nos han tratado de ahogar a la revolución bolivariana con más de 948 medidas coercitivas unilaterales, y están tratando de ahogar a Níger. Los franceses y los europeos han visto a África desde el siglo XV como un emporio de materia prima, y la han saqueado y contrasaqueado. Fruto de ese saqueo, África regó a toda su gente por el mundo en calidad de esclavos. Sí, escúchanos un momento. Ajá, sí, fíjese. Tenemos varios derechos de palabra en cola. Ya voy a Entonces necesitamos concreción para que puedan expresarse todos los que vienen a conversar. Por favor. Sí. Esta escuela de formación política es súper importante para la clase trabajadora, para la clase obrera, ya que necesitamos absorber como esponja todos los elementos contradictorios que posee la sociedad capitalista. Necesitamos hacernos de un arsenal tecnocientífico para poder batir mejor a la clase dominante, a la clase burguesa del capitalismo moderno. Darle la pelea a Pero la... te quiero dar las gracias, compatriota. Necesitamos darle la palabra a otros compañeros que están en la cola. Eso es así. Muchas gracias a los compañeros de Mérida de Sinafún. Fíjense, pues estamos recibiendo saludos del vicepresidente de la Central Bolivariana, Tulio Díaz, Marco Tulio Díaz. Gracias, Marco Tulio, por el saludo. Tiene la palabra ahora Virgilio Barreto de Carabobo. Adelante, Virgilio. También nos saludan desde Corpuelé, Hernández y Berniere. Gracias. Adelante, Barreto. Nevesca Pérez. Nevesca Pérez de Táchira, entonces. Adelante. De Falcón es esa. Y Táchira también está pidiendo la palabra. Nevesca desde Falcón. Adelante. Sí, vamos a ser concretos para que podamos... Aló, saludos. Saludos desde Carabobo. Que viva la patria. Virgilio Barreto, adelante. Clase obrera. Bueno, aquí camaradas de todo el país y de nuestra Dirección Nacional de la Central, el equipo de formación,
Nos encontramos desde la Inspectoría del Trabajo, con la presencia de nuestro presidente de la Federación Bolivariana Socialista de Carabobo, el camarada Johnny Magdaleno, delegados de prevención y los diferentes sindicatos, pues, afiliados a la Federación de Carabobo, los consejos feministas de mujeres. Le envían un gran abrazo, un saludo. Estamos aquí pues, ratificando nuestro compromiso con esta gran iniciativa que nuevamente tiene nuestra central de estar a una nueva etapa de formación en estos momentos que requiere elevar la conciencia de nuestra clase obrera. Entonces, por favor, hay una interrupción allí, disculpa, Virgilio. Y que viva la patria, que viva Chávez, esa sala, sí. Que viva Maduro, hasta la victoria, viva Carabobo, hasta la victoria siempre. Ok, muchas gracias a los compatriotas de Carabobo. Un aplauso para esos compañeros que están reunidos allí. Vamos ahora con Nevesca Pérez de Falcón. Adelante, compatriota. Perfecto, saludo, camarada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, desde el Estado Falcón, bueno, saludar el espacio formativo, a todo el equipo que está montado en la planificación y bueno, en nombre del camarada Francisco García, también saludarlos, el compañero pues se encuentra un poco indispuesto, pero aquí estamos todos, un gran equipo en combate permanente. Resaltar, por supuesto, la importancia del estudio de las leyes de la dialéctica, gracias al camarada que nos expuso sobre el tema y bueno, seguir avanzando en el espacio para no solamente, para hacernos nosotros voceros de toda la clase trabajadora sobre todos estos elementos dado hoy en este taller, en este primer taller, el cual esperamos seguir participando y que, bueno, que el resto de compañeros se incorporen también en función de seguir avanzando en la organización política de los trabajadores. Es fundamental avanzar en esta organización y en la formación, ya que, bueno, se viene una lucha en estas próximas elecciones que tenemos en puertas y necesitamos levantar la moral de la clase trabajadora. Y bueno, evidentemente que con todos estos elementos que podremos seguir esbozando y desarrollando en los siguientes talleres, seguir avanzando en la consolidación y en la radicalización del proceso bolivariano. La lucha es contra la burguesía. Que viva el proceso bolivariano, que viva el camarada Maduro. Y bueno, desde aquí de Falcón, en lucha permanente. Saludos. Adelante, Román, desde Trujillo, tiene el derecho de palabra. Buenos días, camarada. Un saludo revolucionario y clasista a todos los camaradas, al camarada Chacón, a Castillo, a Caraballo, bueno, y a todos los camaradas que han hecho participación en esta videoconferencia. Es importantísimo desde el Estado Trujillo, buscando la unión, la unidad y sobre todo la formación de la clase trabajadora. Es importantísimo este paso que estamos dando en el inicio de este sistema de formación de la clase obrera. Desde el Estado Trujillo nos encontramos los sindicatos de la administración pública, tanto del Estado como de la alcaldía. Se encuentran los sindicatos del INSE, sindicato SINAFUN, la Fuerza Bolivariana de Trabajadores de Educación, se encuentra el sindicato de obreros educacionales y los demás camaradas que por razones de la conectividad se quedaron en las empresas, la gente de Cemento Andino, Café Venezuela, no sé si lograron conectarse, la gente de la industria petrolera, PDVSA, el camarada Ricardo León, la gente de Benvidrio y los camaradas desde su empresa y desde su instancia, pues ellos están intentando conectarse. Nosotros pues estamos tratando en el Estado Trujillo, desde la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, articular y hacer la relación
más estrecha y fraterna con todos los camaradas a nivel nacional. Agradecido a todos por la convocatoria y la invitación. Y en el estado de Trujillo nos encontramos en este momento en la sede de CanTV con el apoyo de la dirección y la gerencia de CanTV Trujillo, así como de otras instituciones. Logramos hacer conexión aquí en CanTV y estamos a la disposición para la formación. Es fundamental de que la clase obrera se forme, se eduque y para lograr generar conciencia. Un saludo revolucionario para todos. Chávez vive. La patria sigue. Ok, muchas gracias a los compatriotas de Trujillo. Ahora vamos con la Juventud Obrera del Estado Monagas. Adelante. Que ahí también están reunidos en grupo. Ahí los vemos en pantalla. Vamos a ponerlo. Adelante, la Juventud Obrera del Estado Monagas. Buenos días. Un saludo chavista de parte de la Juventud Obrera del Estado Monagas. Acá nos encontramos en las instalaciones del PDB, formación política que está iniciando el día de hoy, que consideramos justa y necesaria para cada uno de nosotros los participantes, la generación de oro, la juventud de oro. Estamos acá para darle un saludo a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, ratificando nuestro compromiso con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, con la patria. Estamos acá ratificando nuestro compromiso para garantizar la victoria de nuestro presidente Nicolás Maduro y la continuidad del legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Saludos desde el Estado Monagas. Chávez vive. La patria sigue. Bueno, muchas gracias a la Juventud Obrera del Estado Monagas. Sigue abierto el derecho de palabra. Por aquí tenemos saludos. Vamos a ver los saludos. Por favor, colóquenme ahí el chat a ver los saludos últimos que han llegado. Vamos a ver ahí. José Bracho ya se me fue. El cafecito primero. Buenos días. Saludos desde el Estado Falcón. José Bracho. Bueno, gracias por tu saludo. De la Federación de Trabajadores Petroleros. Vas para ver qué otra cosa tenemos allí. Desde el Zulia también saludan. Saludo fraterno a la Comisión Nacional de Formación de nuestra CBST y a todos los coordinadores de formación estadales. Lo escribe Nailé Figuera de la directiva de la central. Va otro ahí, saludos desde FENACITRASALUD, Ángel Suárez. Muchas gracias, una importante federación de la lucha de los trabajadores. Bueno, no tenemos más. Vamos con el registro. Vamos a recalcarle. Ahí les acabamos de enviar un mensaje que todos lo pueden ver para que se registren en esta jornada de formación. Ahí tengo unos datos que necesitamos para ponernos en contacto con ustedes, para enviarles material, para intercambiar opiniones. Es importante entonces que llenen esos allí para ir haciendo nuestro grupo, nuestra nómina. Bien, no hay más en el derecho de palabra. Yo creo que se iban a... Bien. Entonces, estando en la hora buena, te toca, Rafael, dar la respuesta, reiterar las cuestiones. A mí me gustaría, Rafael, hacer una acotación, que es que en los análisis de coyuntura nosotros deberíamos tomar en cuenta, es una idea que propongo. Uno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Porque en el mundo hay una contradicción, hay una pelea. Los Estados Unidos y Europa pretenden someter al mundo. Es una cuestión que no la podemos perder de vista. Hay una lucha por apoderarse de todos los recursos naturales y para poder someter a las personas. Es un plan que tiene Estados Unidos y la Unión Europea. Contra eso nos enfrentamos. Otro elemento que creo que hay que tener en el análisis de la coyuntura es que a nosotros nos tienen sometido a un saboteo
para rendirnos por hambre. Estamos en un estado de sitio prácticamente. Claro, tenemos un gobierno que se mueve, un gobierno que se mueve y estamos buscando romper el bloqueo, pero eso también tiene que estar en el análisis. No podemos pensar en ningún problema del país sin tomar en cuenta que en el mundo hay una intencionalidad del imperialismo de someter al mundo, donde un saboteo económico pretende rendirnos por hambre. Toda acción, toda respuesta a la situación que estamos viviendo debe ser entonces en ese contexto que tenemos que tomarlo en cuenta. Mira, tenemos dos derechos de palabra. Tenemos 2 derechos de palabra y con eso cerramos. 3 derechos, perdón. Mauricio de Táchira. Va a decir Mauricio de Táchira, Carla Van Estrarle y el mensaje del Viceministerio del Trabajo a cargo de Juana Moreno. Esos son los 3. Con eso y con eso cerramos. Entonces, Mauricio desde Táchira, adelante. Muy buenos días a todos los compañeros de la Central Bolivariana de Trabajadores. Desde la frontera del estado Táchira estamos aquí trabajando, organizando lo que va a ser el inicio del año escolar 2023-2024. Y desde aquí, Rafael Chacón, te mandamos un saludo con el mejor café que hay en la frontera, el café venezolano. Pronto estaremos en la ciudad de Caracas con ustedes, compañeros, de alguna manera apoyando, celebrando y conmemorando un año de inicio escolar victorioso. Felicitamos a toda la Comisión Internacional, todos los esfuerzos que está haciendo el compañero presidente Nicolás Maduro por estos acuerdos que son fundamentales. Y también saludamos y hemos venido cumpliendo, bajo la dirección del profesor Diógenes Gámez y toda la dirección de la Central Bolivariana de Trabajadores, todos los ciclos de formación que tenemos que hacer y tenemos que replantear la oxigenación de todo nuestro cuerpo de trabajadores y trabajadoras de la frontera, donde está muy permeada la lucha. Y es fundamental que esta canalización, esta formación que se haga a nivel nacional, tengamos la posibilidad de mirar lo histórico anterior para analizar profundamente nuestros retos, nuestras situaciones, para superar todas las adversidades que tenemos día a día, sobre todo en el territorio, y tener una visión más clara de futuro. Por eso, compañeros, nosotros aquí es una propuesta en base a la formación que es fundamental. Los temas álgidos, por ejemplo, el sistema eléctrico, la Central Bolivariana de Trabajadores, una propuesta que hacemos humildemente desde el Estado Táchira, es convocar a los compañeros de Corpoelec, trabajadores que día a día dan la batalla por mantener el sistema eléctrico, y hacer primero una caracterización de la situación energética del país, y en base a eso también nosotros solicitar un apoyo, unas propuestas programáticas que sea la central también que ponga en la mesa del alto gobierno soluciones tangibles en cuanto al tema energético. Esas son situaciones que vemos desde la frontera, fundamental que la clase trabajadora debe asumir, como lo ha venido haciendo, solo que nosotros aportamos en soluciones, propuestas. Estamos observando las líneas de trabajo y propuestas convenios que llevan con la República Popular de China, que es una de las potencias energéticas limpias, el tema de los paneles solares, el tema de la transferencia de tecnología es fundamental en estos momentos. Creemos nosotros que eso es parte de la formación técnica y deberíamos avanzar por allí. El otro tema es la conectividad, fundamental que los compañeros de la CanTV se unan también a este proceso de información, de formación. Vamos formando y al mismo tiempo también vamos discutiendo las grandes situaciones que tenemos en el país. Y finalmente la banca digital, que es uno de los temas fundamentales del 1 de mayo, y el tema de la vivienda. Siempre aquí juntos trabajando y siempre aportando. Es fundamental que los grandes temas también tengamos la posibilidad de discutirlos en los ciclos de formación. Desde aquí, nuestro abrazo de Cipriano Castro, de nuestra sangre andina,
y toda nuestra fortaleza para que ustedes, compañeras, sigan avanzando allá en Caracas como tienen que hacer. Y le enviamos saludos a todos los trabajadores en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias por siempre permitirnos expresar y comunicarnos. Saludos desde la frontera. Bueno, muchas gracias a Mauricio de allá del Táchira y agradecer sus propuestas. Tiene la palabra ahora Carla Van Estrales. Pásale para allá. Buenos días, buenos días. Nada, primero saludar a todos los que están conectados. De verdad que es muy importante el nivel. Yo que tuve la oportunidad desde los inicios de todo este tema tecnológico de apoyar a nuestra Central Bolivariana con conexiones online, realmente felicito este espacio porque la conexión del día de hoy ha estado por encima de 70 conexiones y con más de 5 y hasta más de 10 compañeros en algunos espacios. Entonces, eso es un logro de nuestra Central Bolivariana, de nuestras federaciones y de toda nuestra clase obrera organizada. Lo segundo que quería comentarles es que es un elemento en relación al análisis de la coyuntura que quería aportar para lo ya dicho por nuestro profesor Rafael Chacón, por Leonardo, que también es un experto en todos estos temas, pero es lo que yo sé sobre el análisis o lo que yo considero que no dijimos hoy sobre el análisis de la coyuntura, y es que para los revolucionarios el análisis de la coyuntura es un elemento fundamental en cada reunión. Esa es la realidad. Para los revolucionarios, para los chavistas, para los marxistas, el análisis de la coyuntura previo a iniciar cualquier reunión es fundamental. Y el análisis de la coyuntura generalmente va haciendo una breve explicación de lo que se ha dado de forma vamos de lo macro a lo micro, de lo internacional a lo nacional, y eso es lo que para mí pudiese acotar como un elemento allí del análisis de la coyuntura. Todas las reuniones, todos los espacios políticos en donde nosotros nos desenvolvemos, siempre se hace un análisis de la coyuntura. O por lo menos ese es el deber ser de los revolucionarios. Contextualizar en dónde estamos y luego profundizar en lo concreto de la reunión. Ese era el segundo punto. Y por último, en vista de lo que hemos evidenciado como ese avance en materia tecnológica, ese avance en materia comunicacional, anunciar porque el día de ayer, por autorizaciones del presidente Marco Tulio Díaz de nuestra federación FUNCA, conversamos con el presidente de nuestra Central Bolivariana, el coordinador general de nuestra Central Bolivariana, y desde nuestra federación, de la mano de la Comisión de Formación y de la Comisión de Comunicaciones, vamos a desarrollar un taller en materia de comunicación digital. Es un taller bastante concreto, bastante directo, para potenciar a todo ese equipo de comunicadores y comunicadoras que sabemos que vienen innegable crecimiento a nivel nacional desde nuestra central y desde nuestras distintas federaciones, en donde nos gustaría que todos y todas participen. El registro que desde nuestra federación como aporte dimos el día de hoy es un elemento para comunicarnos, para estar pendientes. Debemos estar pendientes de llenarlo de manera detallada, de llenarlo con número de teléfono correcto, de llenarlo con el correo correcto y de estar pendientes de nuestro correo electrónico, porque por allí, desde nuestra Central Bolivariana, se les va a estar enviando información, se les va a estar enviando este taller y todo lo que de aquí en adelante se genere. Entonces, fundamental que sigamos activándonos, fundamental que existan activación de los equipos de comunicación en todos nuestros estados, en todas nuestras federaciones, en todos nuestros sindicatos, y que seamos un músculo que podamos potenciar y elevar el nivel cada día más. Nosotros vamos a hacer ese pequeño aporte con ese taller y sabemos que este taller que está desarrollando la Escuela Daniel de León de nuestra Central Bolivariana será tal cual como fue este abreboca del día de hoy, un rotundo éxito en sus siguientes sesiones. Entonces, más nada, eso era lo que quería comentarles y que tengan buen día. Gracias, Carla, por tu aporte. Vamos a pasar el micrófono ya. Vamos ahora el saludo del Viceministerio para la Educación.
que está apoyando y participando protagónicamente en estas tareas. Vamos, ponte para acá ahora para que vean la pantalla. Bueno, primeramente buenos días a todos y a todos los compañeros que están aquí presentes, a los compañeros y compañeras que están conectados desde todos los espacios a nivel nacional. Desde acá, desde el Viceministerio para la Educación y el Trabajo para la Liberación, el equipo conformado por nuestro director adjunto, Jonathan Naranjo, Rafael Espinosa y mi persona, que representamos a las direcciones generales nacionales de formación y autoformación, totalmente prestas y dispuestas a este acompañamiento, pues, así como lo han dicho los compañeros, pues sorprendida, pues, de que el día de hoy la conexión ha sido 100% efectiva. Agradecemos también a los compañeros de los Centros de Encuentro para Educación y Trabajo, el compañero Henry Póveda, creo que también está por allí conectado José Rojas, de Valencia, y ese acompañamiento que hemos realizado desde un principio con nuestros compañeros y camaradas de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca. Nosotros en disposición, prestos y dispuestos, como lo dije anteriormente, en todo lo que tenga que ver con la formación y autoformación de toda nuestra clase obrera, de acuerdo con los lineamientos orientadores de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro Francisco Torrealba, el viceministerio, pues, abierto en todos los espacios de formación y autoformación para las y los trabajadores. Esto es un espacio de verdad que hacía falta y bueno, esta es la casa de los compañeros de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Muchísimas gracias también en nombre de nuestros compañeros, Jonathan Naranjo, Rafael Espinosa, nuestro viceministro Edgar Blanco, también presente, un solo equipo para un solo objetivo: la formación integral, colectiva, continua y permanente de toda nuestra clase obrera. Muy buenos días para todos y que Dios nos bendiga. Amén. Gracias. Vamos a dar la palabra a la juventud porque vamos a felicitar que el sector que más se conectó hoy en casi todo el país es el sector de la juventud obrera. Un aplauso para la juventud. Y eso nos llena de una gran satisfacción porque es la generación de relevo, es la revolución, la garantía de la revolución bolivariana, esta juventud. Pero en segundo lugar quedaron los universitarios, mi gremio, que está por todo el país también allí, después de nuestro gremio. Y después tuvo Sinafún, que también conectada. Pero yo quiero felicitar también a los siguientes estados que hicieron una reunión colectiva. El estado de Aragua reunió a su gente en la sede sindical. Yaracuy, Corpoelet, Amazonas, Monagas, Trujillo, Carabobo y Lara. O sea, tal vez se me escapó alguno, pero esto es significativo. Reunir, y eso es lo que le vamos a pedir a todos los trabajadores, a los sindicatos, a los CPT, reúnanse en un sitio, escuchemos las charlas en colectivo e intercambiemos opiniones, porque la formación es una formación que tiene esa dinámica, que todos aprendemos de todo. Bien, ahora vamos a dar la palabra a los que ganaron en concurrencia, a la juventud, que de paso es también mayoría en esta sala. Gracias, Leo. Bueno, un saludo revolucionario a todos los que nos están viendo a través de las pantallas acá. De verdad que nosotros agradecidos con este taller de formación. Primeramente quiero hablar de esto. Era fundamental que la central realizara este tipo de talleres porque en la formación está la clave del éxito en cualquier organización. Por acá, Yusbelis Ramírez, la responsable de la organización de la Juventud Obrera de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad del Campo y la Pesca. En nombre de nuestro coordinador nacional, el diputado Miller Mina, le damos el agradecimiento a todas nuestras estructuras estatales y sectoriales que se conectaron, y de verdad que agradecemos también la participación de Monagas con su equipo de trabajo. No quiero dejar de pasar la oportunidad
para hacer un reconocimiento público a nuestra camarada Carla Van Stralen, que es fundadora de esta juventud obrera, al igual que Gerdul, y estamos súper agradecidos con ambos, con el resto del equipo ya saliente, que siguen siendo nuestros asesores en este camino a transitar. Bueno, aprovechar también la oportunidad de informarles que nosotros estamos ahorita en un marco de despliegue. Ya hicimos un encuentro nacional aquí en la ciudad de Caracas, donde estuvieron presentes nuestras estructuras estadales y sectoriales. Fuimos a Puerto Cabello, a la región central. Ahora tenemos previsto a nuestra región sur y oriente, Bolívar y Anzoátegui. Eso va a ser 27 y 28 en Bolívar, 29 y 30 en Anzoátegui. Aquí a mi espalda tenemos parte de la dirección nacional, tenemos al compañero Daniel Alviares de Bolívar, que está en la Secretaría de Finanzas, al compañero Francisco Suárez, que está en la Secretaría de Movilización, a nuestra fabulosa APC, Julián Franco. Entonces, era pasar esta parte, Leo, Rafael, disculpa que te quité estos minutos de este tema tan fundamental como lo decía, que es la formación, pero bueno, aprovechar de saludar a todos esos que se conectaron y ganamos, quedamos en primer lugar. Gracias. Bien, vamos entonces ahora, antes de escuchar conclusiones, reiteraciones del compañero Rafael, otra información. La Central Bolivariana tiene dentro de su estructura el Centro Estratégico del Pensamiento de la Clase Obrera, que incluye esta escuela de Daniel de León, Escuela de Formación Política, pero también incluye una serie de conferencias a los temas que nos planteaba el compañero de Mérida, de Táchira. El compañero de Táchira nos estaba planteando que tocáramos los temas de interés nacional, como son los servicios públicos, la economía, etcétera. Bueno, eso está contemplado. El compañero Castillo, Orlando Castillo, viene organizando una serie de foros generales que también lo vamos a invitar a participar. Y lo otro que va a ser el Centro de Pensamiento Estratégico de la Clase Trabajadora es la publicación de unos cuadernos de discusión política, donde vamos a tocar varios temas. La Central Bolivariana ha decidido profundizar la conciencia política e ideológica de todo el pueblo venezolano. Y este inicio de hoy apunta hacia esa dirección. Bueno, Rafael, te toca entonces respuestas, reiteraciones, aclaratorias. No, lo primero que quiero decir a todos y a todas es que es felicitarlos y darles un gran aplauso porque 75 conectados. Yo creo que en el día de hoy, el viernes pasado, hicimos una inducción de cómo íbamos a comenzar este plan de formación de la escuela Daniel de León. Y yo creo que en el día de hoy rompimos definitivamente el celofán. Ya arrancamos con un primer eje temático el día de hoy. Y la idea es que esto sea continuo y permanente, como dice el capítulo 5 de la Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, lo que tiene que ver con la formación. Lo otro que quería decir que aspiramos y esperamos que esto no se convierta en un elemento de carácter unidireccional, que sea el ponente que de la disertación y ahí quede, en función de los que estaban conectados, en función de los que están en los distintos salones, en los que están presentes en el día de hoy acá, sino que esto se repique aguas abajo. Ahí hay conectados gente, directivos de SINAFUN, directivos de la FETUP, directivos petroleros, dirigentes de la juventud. Entonces nuestra idea es que si logramos el día de hoy tener la grabación, fundamentalmente de la ponencia, que ustedes se organicen a partir de la próxima semana, y esto, como decía Carla, sirva de elemento metodológico para el análisis permanente de la coyuntura, en este caso de este tema. La semana que viene empezaremos con otro tema, pero fundamentalmente queremos que eso se haga metodológicamente en forma permanente para que la formación no se centre fundamentalmente en lo que tiene que ver con las videoconferencias que nosotros vamos a hacer todos los viernes,
sino que esto sea replicado aguas abajo y que evidentemente sea un elemento fundamental para el proceso de formación que necesitamos en estos momentos. Es clave el debate, la discusión política e ideológica que tengamos permanentemente, la actualización de los elementos de la coyuntura. Es clave que entendamos que sin formación política e ideológica no vamos a elevar el nivel de conciencia. Y otro elemento clave que hemos venido debatiendo, yo lo decía en mi ponencia al principio, tiene que ver con el problema de la ética y la moral, tiene que ver con el problema de incentivar los valores que están expresados en el preámbulo de nuestra Constitución, los que están expresados en la Ley Orgánica de Educación, incentivar en función de eso para que no haya desvíos en nuestros cuadros fundamentales que tienen que ver con la construcción de la central y que tienen que ver con la construcción del socialismo. ¡Viva la patria! ¡Viva! Con eso nos despedimos. Cuatro registrados, 15 del estado Zulia, 13 de Yaracuy, 5 de Distrito Capital, 4 de Miranda, 4 de Táchira, 3 de Carabobo, 2 de Falcón, 2 de Lara, 2 de Portuguesa, 1 de Aragua, 1 de Bolívar, 1 de Guárico y 1 de Monagas. Ok, vamos a recordarle entonces a los compañeros que están conectados que es importante el registro. Ahí está, vamos, vuélvelo a pasar. Vuélvelo a pasar para que esté fresquecito de primero. Es importante este registro para que estemos conectados, enviarle material y a intercambiar información y propuestas. Es importante. Vamos a hacer de la clase trabajadora de todo el pueblo consciente, pueblo preparado, pueblo que discute, pueblo que tiene opinión. Bien, de esta manera, bueno, vamos a pasarlo y de esta manera nos estamos despidiendo. La próxima semana tenemos el tema, la historia del movimiento obrero mundial. Eso son nuestras raíces, de ahí venimos nosotros como trabajadores y debemos conocer nuestra historia. Bueno, adelante y hasta el próximo viernes. Chao, chao.